Bueno, eso digo yo. San Lucas es el único de los 4 evangelistas que nos narra a Jesús a la edad de 12 años en el templo con motivo de la Pascua. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el Padre Humberto Martínez Gómez, párroco del Santuario de Guadalupe y San Juan Diego, aquí en la ciudad de Jiménez, Chihuahua, que pertenece a la diócesis de Parral. Esta es la tercera parte de los 3 videos que hemos grabado sobre la infancia de Jesús. Con esto también vamos a cerrar el círculo de nuestra serie La Cristología. Con este episodio de Lucas, que nos presenta a Jesús a la edad de 12 años en el templo, con motivo de la Pascua, y también la oscuridad de su infancia, de su vida, hasta la edad de 30 años, con estos 2 episodios vamos a cerrar esta serie de temas, de videos sobre la Cristología. Pero vamos sobre este en particular, el episodio de Jesús a los 12 años en el templo. Lo interesante del relato no es tanto lo que ocurre en el templo o en Jerusalén con motivo de la visita de José, María y Jesús a la Pascua. Lo interesante es lo que ocurre después de que termina esta visita. Sus padres se dan cuenta de que Jesús no se encuentra con ellos en esta peregrinación, que ha de haber sido peregrinación multitudinaria, y entonces se regresan a buscar a Jesús y lo encuentran en el templo, en medio de un círculo de varios asistentes, haciéndole pregunta a los doctores que están allí, comentando y escuchando sus enseñanzas. Esto no era para nada raro en la época de Jesús, porque los maestros y la educación judía tenía y permitía ese tipo de acontecimientos. Que los jovencitos, los adolescentes, los niños hicieran preguntas a los maestros y estos las contestaran elocuentemente. Seguramente lo que llamó la atención fue la manera de preguntar o la manera de comentar de Jesús. Pero tampoco no hay que caer en el extremo de pensar de que esta fue la primera manifestación del aspecto mesiánico de Jesús, o que él estuviera participando de una manera por encima de lo que le permitía su conocimiento y su edad. Pero lo que llama verdaderamente la atención es lo que ocurre inmediatamente después, cuando María, como un dejo de reproche, le hace ver a Jesús que ella y su padre lo han estado buscando incansablemente y que sienten una gran preocupación por él. A lo que Jesús responde de una manera que llama verdaderamente la atención y que por otra parte son las primeras palabras que la Sagrada Escritura pone en boca de Jesús. Y las palabras son: ¿no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? A ese mi Padre todo el mundo lo llamaba Yahvé y era un ser celestial, divino, como lo es hasta ahora. Pero Jesús se comunica con él con una familiaridad sorprendente, con una familiaridad de padre e hijo, que no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre. Consecuentemente lo empezará a llamar también Abba, de una manera todavía más cercana y cariñosa. Algunos traducen la palabra Abba como papito, papito querido. Lo que nosotros en el pueblo decimos apá, mi jefe, con mucha confianza. Y Jesús se regresa con sus papás y aquí viene un desgarre emocional entre un tirón y otro, entre estar pendiente de la voluntad que Dios Padre quiere de él y la voluntad sujeta a sus padres terrenos. Seguramente Jesús no se quedó de muy buena gana en Jerusalén, porque sabía que iba a hacer sufrir a su mamá y a su papá adoptivo terrenal. Seguramente le costó mucho trabajo aceptar la voluntad divina por encima de la voluntad humana. Pero se regresa con sus padres a Nazaret, pero también desea estar en los atrios de la casa del Señor, según el Salmo 83, que precisamente vamos a escuchar hoy en este viernes de la última semana del tiempo ordinario. Jesús empezó ese desgarre emocional, ese estire y afloja entre la familiaridad divina con su Padre Dios y la familiaridad humana con José y con María. Y ese desgarre le permitirá hacerse cada vez más humano, no sin antes aceptar el sufrimiento en su vida, como dice la carta a los Hebreos.
Jesús, siendo el Hijo del Padre, siendo el Hijo de Dios, sufriendo, aprendió a obedecer. Y en ese sufrimiento es aceptar una voluntad por encima de la otra, sabiendo que provoca tristeza y dolor. Sin embargo, todo esto va a ser con motivo de la salvación del mundo, con la salvación de la humanidad. El otro episodio, el último episodio a comentar, es la vida oscura de Jesús. Esta vida oscura que no la narra nadie. El único que narra lo más interesante es Lucas, que dice que Jesús iba creciendo en gracia y santidad delante de Dios y de los hombres. Pero nadie más se atreve a escribir sobre lo que ocurrió después de este episodio de 12 años hasta la edad de 30 años, cuando se manifiesta Jesús en el bautismo. ¿Qué ocurrió en esos años? Los evangelios apócrifos intentan de alguna manera llenar ese tiempo de Jesús con milagros pueriles. ¿Quién no ha visto las películas de nuestro cine mexicano cuando Jesús construye pajaritos de barro y luego les sopla y los echa a volar? Y a veces llega Judas, que ya era malosillo desde chiquillo, y los aplasta, los desbarata, los animalitos que Jesús hace y les da vida por medio de su aliento y tal. Y muchos otros milagros que se han construido a lo largo de este tiempo de oscuridad que los evangelios no pretenden iluminar de ninguna manera, sino que permanecen en el misterio, en la oscuridad. Es muy sabido las palabras de San Ireneo cuando dice que la vida de Jesús permanece oscura para que la humanidad se vaya acostumbrando, para que Dios se vaya acostumbrando a la humanidad y para que la humanidad se vaya acostumbrando a la divinidad. Ese es el sentido que le da San Ireneo a la vida oscura de Jesús. El Dios se hace hombre para que el hombre alcance la divinidad. La verdadera humanidad es que Dios se encarne. Y esta encarnación tiene que integrar de manera perfecta y plena toda la humanidad, con sus deficiencias, con sus carencias, lo dice perfectamente Pablo, excepto en el pecado. De tal manera que esta oscuridad que permanece en estos años de la vida de Jesús nos hace pensar con un sentido verdaderamente teológico que Jesús permaneció como un israelita más, sin ningún peso fundamental en su aldea, en su tribu, compartiendo su infancia, su adolescencia, su juventud tierna, escribiendo, jugando, trabajando, estudiando, tal vez algunos momentos de enfermedad, de dolor, porque su naturaleza humana era tan carente como la nuestra, repito, excepto en el pecado. Se la pasaría él sujeto a su madre, a su voluntad, trabajando en el taller de su padre, José, siendo un israelita como cualquier otro, viviendo su fe, su religión, su amistad, su espiritualidad, seguramente en momentos de oración muy constante, pidiéndole a Dios, su Padre, la luz suficiente para entender el camino y el mensaje que Él había de construir. A veces nosotros pensamos que la vida de Jesús estaba en esta corriente de predestinación, que ya todo estaba escrito como el actor que sigue un guión que el autor de una película ha construido. Y la verdad es que no es así. La verdad es que Jesús participa de nuestra vida humana, de elección también. No se construye una vida ya realizada, no, se va realizando, se va construyendo, se va ejecutando. De ahí que estos años de oscuridad que existen en la Sagrada Escritura tengan un gran valor teológico. Esto quiere decir que la humanidad de Jesús es real, que Él participa de nuestras deficiencias, de nuestras debilidades, de nuestras carencias, de todo lo que nos afecta, del frío, del calor, del hambre. Le afecta la oscuridad, le afecta la lluvia, la sequía, la sed, el cansancio. Y eso es propio de la encarnación de Dios en un hombre. Jesucristo es la verdadera humanización de la divinidad.
Es decir, por Jesucristo, Dios se hace hombre y participa de nuestra humanidad. Y por Jesucristo nosotros participamos de la divinidad de Dios. Nos hacemos divinos, somos de su familia, somos de su estirpe, hemos salido de sus manos, somos fruto de su trabajo. Este es el sentido, pues, de estos años de oscuridad. No es algo espectacular, no es algo que pueda llamarnos y orientarnos al misterio, al ocultismo, algo que puede ser maravillosismo. Muchísimos libros se han escrito respecto a esto, pero la mayoría de los exégetas, de los teólogos, coinciden en que la vida oculta de Jesús transcurrió de una manera normal, como cualquier otra vida, de cualquier otro jovencito de su edad, de cualquier otro adolescente, de cualquier otro israelita. Vivió en plenitud hasta que le tocó entrar en escena, participar del bautismo y ser declarado abiertamente como hijo de Dios. Bueno, eso digo yo. Muchas gracias por estarnos escuchando. Suscríbase a nuestro canal, haga sus comentarios, escríbanos y muy pronto vamos a anunciar el nuevo curso que va a empezar en breve. Por lo pronto, que pase usted muy buenas tardes. Gracias.